Hola, Dios les bendiga a todos, qué bueno acompañarles por aquí nuevamente, ¿cómo se encuentran? Bueno, hoy vamos a estar grabando nuestro segundo video acerca de nuestra nueva serie del estudio devocional y sistemático de la Biblia. Entonces yo quiero que empezando vayamos por favor al Salmo 139, verso 105. La Reina Valera dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esta es la razón por la que nos vamos a adentrar en esta temática tan hermosa de estudiar la palabra del Señor, porque bien nos dice el Salmo 139 que ella, la Biblia, la palabra de Dios, es la lámpara, es la luz que puede guiar nuestro camino para que nos dirijamos a donde Dios nos está esperando. Ella es la que traza nuestro camino, ella es nuestra guía, ella debe ser nuestro manual de fe y de conducta, y por eso vamos a dedicar este tiempo a su estudio de manera devocional y de manera sistemática. Hoy vamos a ver algunos aspectos importantes de la palabra de Dios. La Biblia tiene datos históricos muy importantes que todo hijo de Dios y estudioso de ella debe saber. Hay como, por decir algo, una cultura general acerca de la palabra, y es lo que vamos a aprender en este instante. Entonces vamos a mirar en primer lugar 4 aspectos importantes o 4 datos fundamentales que nosotros como hijos de Dios debemos conocer. En primer lugar, vamos a ver de dónde proviene el término Biblia o su nombre como tal. El término Biblia en el griego viene de una palabra en plural que se llama biblión. Esto significa conjunto de libros. Entonces, el término Biblia como tal significa conjunto de libros, porque usted y yo sabemos que la Biblia está conformada por 66 libros, que ahorita más adelante vamos a hablar de ellos, pero entonces así podemos saber con claridad por qué se llama Biblia, de dónde procede ese término. En segundo lugar, vamos a mirar quién escribió la Biblia. ¿Usted alguna vez se ha preguntado quién se tomó el trabajo de escribir la palabra del Señor? Entonces, la historia nos cuenta que la Biblia la escribieron alrededor de 40 hombres en un tiempo aproximado de 16 siglos, es decir, alrededor de 1600 años. Entonces, mire qué importante es nosotros conocer este dato y todos los datos que vamos a mirar, porque si usted se pone a pensar, 1600 años es demasiado tiempo, pero fue el tiempo que Dios usó no solamente para inspirar los diferentes hombres, sino también para guardar y preservar su palabra, y que nosotros hoy podamos tener el privilegio de acercarnos a ella compilada, ya lista en un conjunto de libros como tal. Ahora, ¿cuándo se imprimió la primera Biblia? ¿Usted qué cree que cuándo fue que el hombre pudo tener en sus manos el primer ejemplar de la Biblia? La historia nos cuenta que la primera Biblia fue impresa en Alemania en el siglo XV por Johannes Gutenberg. Con la llegada de la imprenta en el año 1440, la Biblia se convirtió en el primer libro impreso en tipografía móvil. Entonces miremos que son datos muy importantes los que nosotros debemos conocer, y lo que nos da como un panorama más amplio de todo lo que Dios ha gestado durante toda la historia para que nosotros hoy podamos tener acceso a ella. Ahora vamos a mirar en cuarto lugar cuántos libros conforman la Biblia. De acuerdo al canon bíblico, son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y aquí quise traerles un dato importante, porque sé que es la pregunta que surge de pronto en los nuevos, en los que apenas están empezando, o si de pronto usted nunca ha escuchado hablar de los libros apócrifos, pues yo quiero hacerles una claridad acerca de ello, porque en muchas oportunidades nos preguntan que por qué la Biblia católica tiene 73 libros y la de nosotros tiene 66. Entonces, los católicos o la Iglesia Católica Romana incluye los libros apócrifos o deuterocanónicos que no fueron inicialmente incluidos en el Concilio de Roma, donde se determinó cuáles libros fueron inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no. Se cree que estos libros fueron añadidos a la Biblia católica en el año 404 después de Cristo. Sin embargo, de acuerdo a los maestros y eruditos, siempre se supo que no eran escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, Martín Lutero, el reformador, que es nuestro referente para esa reforma que nosotros tuvimos como iglesia, cuando él tradujo la Biblia no incluyó los libros apócrifos. En el Concilio de Trento, en el año 1546, la Iglesia Católica se reunió para revertir lo que Martín Lutero había determinado e incluyó estos
5 libros apócrifos. Entonces, si usted a mí me pregunta, bueno, yo puedo leer los libros apócrifos, yo siempre doy como la siguiente referencia. Si usted está haciendo un estudio teológico de lo que es la palabra del Señor, si usted está haciendo un estudio sistemático, claro que los puede leer. Estos libros contienen historia. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando teología, uno de los ejercicios que me pareció muy interesante y de los que se puede aprender mucho, leímos, por ejemplo, toda la historia que narra los libros de Macabeos. Allí usted va a encontrar historia, pero obviamente uno puede evidenciar que la manera de escritura de estos libros es supremamente diferente a los libros que sí fueron efectivamente inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que nosotros los cristianos evangélicos no los incluimos? Recuerden que la Iglesia Católica Romana nos denomina a nosotros como católicos evangélicos protestantes. Entonces, una de las razones por las que no fueron incluidos estos libros es porque ellos mismos dan razón de no ser inspirados. Las maneras de escribir estos libros son muy diferentes a los inspirados. Ahora, los judíos sabían que desde siglos atrás estos libros apócrifos no habían sido inspirados y que los apóstoles ni tampoco Jesús los menciona en ninguna de las escrituras que nosotros encontramos hoy. Estos libros contradicen enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Estos libros incluyen enseñanzas tales como la oración por los muertos, el purgatorio, las indulgencias, la justificación por obras, y todo esto es contrario a lo que nos enseñó a nosotros nuestro Señor Jesucristo. Tobías, por ejemplo, que es uno de los libros apócrifos, enseña hechicería, entre otras cosas, que contradicen la sana doctrina. Estuve estudiando acerca de la epístola de Judas porque allí en Judas él menciona una profecía del libro de Enoc. Aunque dentro de los 7 libros que incluye la Iglesia Católica Romana no se encuentra el de Enoc, también ha sido un libro muy mencionado por algunas vertientes, pero nosotros estuvimos investigando acerca del tema y Enoc también es considerado un libro histórico, más no un libro inspirado. Ahora, vamos a mirar otras características importantes de la Biblia. La Biblia, por ejemplo, es el libro más impreso en todo el mundo, es el libro más vendido en todo el mundo, es el libro más leído en todo el mundo, es el libro traducido al mayor número de idiomas posible y es también el libro más perseguido durante diferentes épocas de la historia. Y les quise traer un dato especial estadístico acerca del número de idiomas que nosotros tenemos a nivel global, pero también el número de idiomas a los que se ha traducido la Biblia. Entonces les voy a leer. Al final del año 2021, las traducciones de la Biblia han alcanzado la disponibilidad de 705 idiomas utilizadas alrededor de 6.2 millardos de personas. Otras 889 millones de personas disponen hoy del Nuevo Testamento en su propio idioma, alrededor de 1.571 idiomas, y 484 millones de una parte de las escrituras, es decir, alrededor de 1.160 idiomas. Estos son números que se basan en datos de etnologue.com, la fuente más confiable para lo que se refiere al número de personas que hablan un idioma. Entonces miremos que la Biblia como tal es el libro más traducido a los diferentes idiomas. Todavía faltan muchísimos, pero nosotros sabemos que Dios a través de la historia siempre ha levantado hombres que han preservado su palabra, que la han conservado y que tienen como esa tarea designada por Dios para que esta palabra pueda llegar hasta los confines de la tierra. Entonces miremos que es bien importante que nosotros todos estos datos los tengamos y así podemos saber, porque todo esto lo que hace es confirmarnos a nosotros que Dios mismo es quien ha tenido cuidado de la palabra, es quien la ha preservado, es quien ha levantado hombres para que cuiden de ella y que permiten que nosotros hoy tengamos ese acceso maravilloso a lo que es la palabra del Señor. Entonces, una de las preguntas o varias de las preguntas que me han hecho es ¿qué Biblia leo? ¿Cómo la leo? Y eso es lo que vamos a aprender porque de eso se trata esta serie. ¿O qué otra literatura me puede a mí servir de apoyo para comprender lo que dice la escritura? Entonces yo quiero aquí hacer un paréntesis
Lo primero que usted tiene que hacer es tener su propia Biblia. Esta es la palabra del Señor. ¿Cuál es mi, digamos, recomendación? Que usted tenga su propia Biblia en varias versiones. Yo personalmente tengo Reina Valera, tengo Nueva Versión Internacional, tengo Nueva Traducción Viviente. Es súper importante que nosotros tengamos varias versiones porque digamos que una se complementa con otra y hay versiones que son más llanas o más fáciles de comprender. Entonces, cuando muchas veces un texto no lo logramos entender de manera fácil en una versión, si vamos a otra versión, pues nos va a dar una luz o un panorama más amplio de lo que quiere decir realmente el autor del libro o el Espíritu Santo. Si usted tiene la posibilidad de tener una Biblia de estudio, es supremamente enriquecedor, porque la Biblia de estudio te va a dar otras herramientas que no tienen las Biblias devocionales, pues, o las Biblias normales. Una Biblia de estudio te va a dar historia, te va a dar datos muy importantes, te va a dar cronología, te va a ubicar en los tiempos, en los mapas. Entonces, una Biblia de estudio es una bendición y va a poder enriquecer mucho tu estudio devocional o tu estudio sistemático. Yo también tengo otra herramienta que también se las voy a mostrar, es muy, muy buena. Yo uso la concordancia de Strong, es muy completa, en ella nosotros podemos encontrar todos los términos de la Biblia Reina Valera, del Antiguo Testamento en hebreo y del Nuevo Testamento en griego. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, tiene unos apartes en arameo y el Nuevo Testamento está en griego. Entonces, todas estas son herramientas que son de mucha bendición. También si usted se puede apoyar en diccionarios bíblicos, yo también tengo diccionario de griego, diccionario de hebreo, pero digamos que más que esas herramientas, la herramienta principal es ella misma, es la palabra de Dios, es que usted tenga un corazón dispuesto para que pueda estudiarla de manera muy fácil y ella misma, porque es inspirada por el Espíritu Santo, te va a dar las pautas y te va a dar la revelación, el conocimiento que ya está en ella. Entonces, primeramente la Biblia y las herramientas. Ahora, hay otra herramienta que se usa mucho en el, digamos, en el contexto académico y son los comentarios bíblicos. Hay comentarios muy buenos, pero mi recomendación es antes de ir al comentario, deje que usted sea guiado por el Espíritu Santo. La palabra nos habla a nosotros sin necesidad de ir al comentario. ¿Por qué? Porque el comentario me va a sesgar o me va a dar ya un concepto que es un concepto de hombre, pero primeramente es la palabra de Dios que es lo que ella me quiere decir. Todas esas son herramientas muy valiosas. De hecho, el que no tiene la oportunidad de tener la Biblia impresa, a mí me gustan impresas porque yo rayo, subrayo, tomo apartes, pongo fechas, pongo corazones, pues en fin, cada uno tiene su manera personal de acercarse a Dios y a su palabra, pero también hoy en el celular tenemos la posibilidad de tener diferentes aplicaciones. Yo, por ejemplo, tengo una que yo sé que ustedes conocen, la gran mayoría, que se llama YouVersion. Allí usted puede tener diferentes versiones de la palabra y también puede usar esta herramienta que es muy útil. Allí en las aplicaciones también hay programas de leer la Biblia en determinado número de tiempo, ¿cierto? Que en un año, que en 6 meses. Yo no digo que esos estudios sean malos, no quiero que me malinterpreten, pero lo que sí les quiero decir es que la Biblia no se lee como un artículo, como una revista, no importa el tiempo que te tomes. Por ejemplo, yo me estoy leyendo esta de pasta a pasta, siempre me estoy leyendo una Biblia, perdón, de pasta a pasta, y me la estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Ya llevo 2 años y medio leyéndomela porque no se trata de correr, sino que se trata de que Dios hable a mi vida y que yo sea edificada a través de su palabra. Recordemos que la Biblia es un océano. Siempre que yo voy a la Biblia hay riqueza para mí, hay riqueza para mi familia, hay consejo oportuno. Entonces, no importa cuánto tiempo te tardes, lo importante es que cuando lo hagas con un corazón dispuesto para que ella pueda hacer el efecto, porque la palabra misma dice que ella es la que nos va a enseñar, ella es útil para enseñar, para instruir. Entonces, déjese enseñar por ella misma sin necesidad de correr.
¿Cuándo yo debo leer la Biblia? Diario, todos los días yo tengo que leer la palabra del Señor. La necesidad de leer la Biblia tiene que ser como la necesidad de respirar, de comer, es indispensable, no es negociable para nosotros los hijos de Dios. Entonces vamos a ver, ya para terminar este video, que la Biblia tiene 66 libros divididos o segmentados. En el Antiguo Testamento es importante que usted sepa cómo se divide. ¿Por qué? Para cuando usted se acerque a ella, sea de manera devocional o sea de manera sistemática, usted pueda comprender qué tipo de libro está estudiando. Entonces, en el Antiguo Testamento se divide así. Los primeros 5 libros son denominados el Pentateuco. Después vienen los libros históricos. Luego están los libros poéticos o sapienciales. Y también encontramos en el Antiguo Testamento los profetas mayores y los profetas menores. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos los evangelios, encontramos el libro histórico que son Hechos de los Apóstoles, encontramos las epístolas paulinas, las epístolas generales y el único libro profético del Nuevo Testamento de revelación que es el Apocalipsis. ¿Por qué todo esto? Porque es importante que si usted hoy está estudiando un evangelio, usted diga, bueno, ¿qué tipo de libro estoy leyendo? O si usted está leyendo, por ejemplo, a Jeremías, bueno, Jeremías está dentro de los libros proféticos, dentro de qué libro está. Todo esto le va a dar a usted las herramientas para conocer de una manera mejor la palabra y poder entender el contexto del momento en que se escribió el libro y la aplicación que tiene hoy para tu vida. Entonces, bueno, espero que esto haya sido de mucha bendición. Nos vemos en el próximo video. Recuerden llegar con libreta, apunte, tome nota, porque vamos a aprender mucho de la mano del Señor. Ya nos vamos a adentrar en el estudio devocional como tal, a hacer devocionales prácticos, a aplicar las herramientas que nosotros podemos tener hoy para sacarle el mayor provecho a la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos y nos vemos en un próximo video.